Amén. Es un domingo hermoso, lindo estar en la presencia de Dios. It's a beautiful Sunday to be in the presence of the Lord. But right there where you're at, why don't you close your eyes? Pero ahí donde usted está, ¿por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos? Father God, we thank you for this morning that you've given us, Father God. Señor, hoy te damos gracias por esta mañana. But I pray in this moment Y yo oro en este momento that you take any distraction, que tú quitas toda distracción, that you take away anything that our mind is going and thinking of. cualquier cosa que esté tomando control de nuestra mente, quítala, Señor. And I pray that you open our hearts and our minds to receive what you have. Y yo oro que tú tomas el control, Señor, de nuestra mente y nuestro espíritu y nos revelas lo que tienes. Because this morning, Porque esta mañana there are people here hay personas aquí that are desperately in need of God. que están desesperadamente en una necesidad por ti, de ti. And we surrender every feeling, Y hoy arropamos y rodeamos cualquier sentimiento. and we surrender anything that's wanting to stop us from having that connection with you. Y hoy rendimos cualquier cosa que nos esté impidiendo, Señor, escucharte. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen, Amén, amen, and amen. amén y amén. I want to welcome everyone that's here today. Hoy queremos darle la bienvenida. It's a beautiful Sunday, Es un bonito domingo and I know that we have a lot of things to do. y yo sé que tenemos muchas cosas que hacer. Maybe some have the food at home already cooking since the morning. A lo mejor unos de ustedes ya cocinaron todo y ya está listo para el partido. But the thing is, there is nothing more important than Him. Pero lo que pasa es que no hay nada más importante que Él. I want to share something. Yo quiero compartir algo And the message of today y el mensaje de hoy: is take Jesus home with you. llévate a Jesús a tu casa. We all know that life is very hard, Todos sabemos lo difícil que es la vida and that many times we develop this survival mode. y muchas veces entramos en un modo de supervivencia. And usually this survival mode kicks in at the age of 19, 20. Y usualmente este modo de supervivencia llega cuando llegamos a los 18, 19, 20 años This survival mode turns on. y es como que It's like a click. se prende, así como We technically do what we have to do Y to be entonces- better in life. técnicamente solo hacemos lo que tenemos que hacer para poder tener una vida mejor. Not caring the people we harm, Sin importar a veces la gente que lastimamos, because many times we think it's just about ourselves. porque muchas veces solo pensamos que es acerca de nosotros. The reason is because we have this urgency Y la razón es porque tenemos esta urgencia of being successful in every areas of our lives. de alcanzar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Since children, Desde que somos niños, our parents teach us to have when we grow up. nuestros padres nos enseñan a tener. They don't want us to lack what they lacked when they Siempre were children. ellos nunca quieren que nosotros nos haga falta lo que a ellos les hicieron falta. So the thing is that we, in this mode, we want to do everything to gain and gain and gain. Y entonces crecemos así y hacemos lo que sea para tener y tener y tener y tener. But you know what? This doesn't make us happy. Pero eso no te hace feliz. The world wants us to think that gaining everything in this world Lo que el mundo te dice es que entre más tengas, vas a ser feliz. the cars, the fame, the Lo- houses, Los carros, la fama, el dinero, throwing that money like it rains tirando el dinero como que llueve del cielo, will make you happy. te va a hacer feliz. But that is what Satan and the world wants us to think. Pero eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Because reality, Porque en realidad that is not what makes us happy.
Eso no es lo que te va a hacer feliz. What makes you happy Lo que te va a hacer pleno is finding the purpose es encontrar that God has for el you. propósito que Dios tiene para ti. Because we think that our purpose Porque is to creemos have que and gain in nuestro this life. propósito es solo acumular y acumular en esta vida. But the thing is that today God wants to wake us up from Pero that. entonces el Espíritu Santo viene y hoy el Señor te quiere despertar. Success does not guarantee the fulfillment of happiness. El éxito no quiere decir, alcanzar el éxito no quiere decir que vas a alcanzar la felicidad. You see, it is embedded in us so deep that we prioritize many times everything except our relationship with God. Y es que esa idea nos queda tan arraigada y arraigada en nosotros que terminamos dándole prioridad a todo excepto a nuestra relación con Dios. Because we think we have to level up. Porque nosotros creemos que tenemos que ir subiendo y escalando. Because we think when everyone sees me happy and having everything, Porque creemos que cuando todo el mundo vea que yo ya tengo todo, that's when I'm happy. eso es cuando yo soy feliz. But it's not true. Pero no es verdad. How many people in this life have everything ¿Cuánta gente en esta vida tiene todo, but are unhappy? pero es infeliz? They don't have what we as Christians have. No tienen lo que nosotros como cristianos tenemos. These people Estas personas that survive in their careers, que sobreviven en sus carreras, but once they arrive home, pero ya cuando llegan a su casa del trabajo they are miserable. son miserables. This is something more normal than what we can ever think. Esto es muy normal en nuestra sociedad, más de lo que nos imaginamos. And I have this story in the Bible. Y yo encontré esta historia en la Biblia. If we could go to Luke Si podemos ir a Lucas 19, 19, 1 to 10. 1 al 10. And this word is so good and so rich. Y esta palabra es tan rica y tan buena. And I want you to take it in. Y yo quiero que tú te la digieras, I want you to take it in que la and pongas aquí en tu understand corazón y entiendas what Jesus was trying to do. lo que Jesús estaba tratando de hacer. It says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was the chief tax collector, was wealthy. He wanted to see who Jesus was because he was short. He could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to what? Murder. He has gone to be with guests of sinners. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. And look at what Jesus says. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. So the Son of Man came to seek and save the lost. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa.
Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amen. So the word tells us that Zacchaeus was a tax collector, a chief tax collector. Entonces, la palabra nos dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos. So let's go a little bit in depth. Analicemos esto. Zacchaeus working for the Roman Empire. Zaqueo trabajaba para el Imperio Romano. He had a job that no one wanted, Tenía un trabajo que nadie quería, but it was a job that paid so well, pero era un trabajo que pagaba bien. because he, as being part of the Jewish community, Porque él era parte de la comunidad judía he was stealing to his community. y básicamente él le estaba robando a su He comunidad. was part of the oppression. Él era parte de la opresión. He was doing things Él estaba haciendo to cosas hurt people. para lastimar He gente. didn't care A the él no le way that he was importaba, gaining his riches. a él no le importaba la manera en que él se estaba haciendo rico. He didn't care about people's feelings. No le importaba cómo la gente se sentía. What he wanted is to be successful. Lo que él quería es ser exitoso. He wanted everything maybe that never had when he was a child. Quizás él quería tener todo lo que no tuvo cuando era niño. So we see that Zacchaeus Y entonces vemos que Zaqueo was in a crowd. estaba entre la multitud. And I imagine that having this career Y yo me made imagino Zacchaeus que teniendo esta carrera, esta profesión, hacía que Zaqueo was the loneliest man. era el hombre más solitario, The man that no one wanted to be with. el que nadie quería estar con él. Everyone hated him. Todos lo odiaban, No one liked him. a nadie le caía bien. No one wanted to associate with him. Nadie quería tener ningún tipo de asociación con él. Zacchaeus had wealth, influence, and status. Zaqueo tenía fortuna y estatus. But at the same time that he had everything, he had nothing. Pero al mismo tiempo que él tenía eso, no tenía nada. I said, even though he had everything, he had nothing. Aunque él tenía todo, lo tenía todo, aparentemente no tenía nada. And the Bible explains this situation. Y entonces la Biblia nos explica esta situación. You see, the Bible doesn't explain the whole story or the life of Zacchaeus, Mira, la Biblia no nos explica toda la vida de Zaqueo, but it gives us this portion of his life. pero nos da esta porción de su vida. And you tell me, I don't understand what you're trying to tell me. Y entonces quizás tú ahorita te estás preguntando, no tengo idea de lo que me quieres decir, Edgar. I'm telling you today, Y hoy te digo, we find ourselves nosotros a veces nos encontramos in a crowd. entre la multitud And maybe sometimes we think that our neighbor is Zacchaeus, y muchas veces pensamos que nuestro vecino es Zaqueo, but Zacchaeus is us. pero en realidad a veces Zaqueo somos nosotros. You see, Zacchaeus Tú puedes ver a Zaqueo, was this man that had everything. era este hombre que tenía todo. And when he was in the crowd, Y cuando él estaba entre la multitud, it says that Jesus was passing through. dice que Jesús estaba pasando entre la multitud. So his final destination wasn't Jericho. Su destino final de Jesús era Jericó. It wasn't Jericho. Oh, no era Jericó, perdón. It wasn't. But he wanted to pass through. Pero de todos modos él decidió pasar por Jericó. You see, your final destination is not this church. Entonces tú tienes que entender que tu destino final no es esta iglesia. You can't think that just coming to this church and having a glimpse of Jesus is sufficient. Tú no puedes pensar que venir a la iglesia y tener una idea o tener un... I don't know how to say that. How would you say a glimpse? Como una idea pequeña de lo que es la iglesia. You see, Zacchaeus Zaqueo was a short man, era chaparrito and I could identify.
Y nosotros nos podemos And identificar. I'm not ashamed to say it. Y no nos da vergüenza. You know, Zacchaeus was a short king. Él era un rey pequeño. There's a lot of short kings here. ¿Algún rey pequeño por Some aquí? people don't want to say it, but I'll say it. There's a lot of short kings today. And I believe that Zacchaeus Y yo creo que Zaqueo was probably trying to look up, down, estaba probablemente viendo entre la multitud side arriba to side. y a los lados. He was trying to find out who was this Jesus. Y él estaba tratando de saber quién era este Jesús del que la gente hablaba. Because we have a huge crowd. Porque hay una multitud, Maybe 50% of that crowd a lo mejor 50% de esa multitud had already met Jesus. ya había conocido a Jesús. Maybe they were in other crowds and saw how he performed miracles. A lo mejor ellos fueron testigos de cuando él hizo algún milagro. Maybe half of them saw the miracles, saw what Jesus was doing. Quizás la mitad de ellos ya había visto lo que el Señor estaba haciendo de And maybe the milagros. other 50% Y a lo mejor el otro 50% had only heard of Jesus. solo habían escuchado de los milagros de And I Jesús. believe that Zacchaeus Y yo creo que was Zaqueo part of that 50%. era parte de ese 50%. Today, we find ourselves Y entonces hoy nosotros nos encontramos in this crowd, en esta multitud, living a certain way, viviendo de cierta manera, trying to be happy, tratando de ser felices, trying to smile. tratando de sonreír. God bless you, brother, and with a Dios te smile. bendiga, hermano, y uno sonriendo. But your heart is bleeding, Y entonces, pero tu corazón sangrando. but no one knows. Pero pues nadie sabe. You're probably destroyed, Probablemente a lo mejor estás destruido por dentro. but we are so used to having this front. Pero ya estamos acostumbrados a dar esta apariencia de felicidad. And I believe that Jesus Y yo creo que Jesús didn't have to go through Jericho, no tenía que pasar por Jericó. but there was a man that desperately needed him. Pero había un hombre que desesperadamente lo necesitaba. That's why the word of God says when there's 2 or 3, Por eso es que la Biblia dice que cuando hay 2 o 3, he will be there. Él va a estar ahí. I believe that Jesus felt knowing God Almighty Yo creo que Jesús sintió, and being God Almighty. y siendo Dios todopoderoso, He had seen and heard his cry. Él escuchó y vio el lamento que cargaba Zaqueo. I think that Zacchaeus wasn't a religious person, Yo no creo que Zaqueo era religioso, but I believe that there was moments in his life pero yo creo que había momentos en la vida de Zaqueo where he found himself alone donde él de verdad se sentía solo. in this big house. En esta casa grande, Even though the word doesn't say, maybe he was married. At the end of, have we seen those movies where people are rich, like in the 90s? One end está la esposa, and the other end está el esposo. y entonces yo me imagino a Zaqueo like in the 90 movies when they're rich and the wife it's on one side of the home and the And husband they're is like, on the other hey, side. hey, can you pass the gravy? Y de repente Y se gritan, ¿me puedes pasar el y se va gravy? caminando y caminando hasta que llegue y se lo And the table is empty and then they're just passing. I passing, could passing. imagine Zacchaeus Yo me was puedo living that life. imaginar que Zaqueo estaba viviendo así, He didn't have anyone to speak to. que no tenía nadie con quien hablar, He didn't have anyone to put his pain or share his thoughts. no tenía nadie con quien desahogarse ni compartir su pena, But there was one person that did, pero hubo una persona ese día and it was Jesus. y fue Jesús. Because many of us Porque muchos de nosotros have grown up hemos crecido thinking that Jesus is only in one place, que Jesús solo está en un solo lugar and we never take him home. y nunca lo llevamos a la casa. I admire Zacchaeus Yo admiro a Zaqueo because being short, porque siendo chaparrito, he showed his vulnerability. él decidió enseñar su vulnerabilidad.
te voy a decir cómo. And I'm going to tell you how. Short king like me, Chaparritos como yo, we know we lack a height. sabemos que nos falta estatura. Everyone is taller than us. Todo el mundo es más alto que nosotros. So when we're in a crowd Entonces, cuando estamos en medio de una multitud and we want to see things, y queremos ver algo, where everyone else doesn't have to make the effort to see it, cuando nadie más tiene que hacer el esfuerzo por verlo, we feel small like kids. nosotros nos sentimos pequeñitos como niños. Embarrassingly, we kind of Y nos da vergüenza y pues tendemos a irnos al lado para poder ver. We tippy toes, Nos ponemos de puntitas. even in the photos. Y también en las fotos nos ponemos de puntitas. And when this happens, Y cuando esto pasa, we feel uncomfortable. nos sentimos We don't incómodos. want no one to notice it. No queremos que nadie lo vea. But there was a divine appointment that day. Pero había una cita divina ese día. The same divine appointment that God has for you today. La misma cita divina que Dios tiene contigo el día de hoy. Imagine from any place Imagínate, de todos los lugares that Jesus could have just stopped, que Jesús pudo haber parado, he literally stopped in a sycamore fig tree. Él literal se paró en el árbol del sicomoro. It wasn't a regular tree. No era un árbol regular. A sycamore fig tree Un sicomoro is a friendly tree. es un The branches are árbol not high. amigable The branches porque are not high. las ramas no son tan altas. You don't have to climb until you get into a branch. No tienes como que escalar tanto o treparte al The árbol. sycamore fig tree, the branches are really low. Porque en el árbol del sicomoro las ramas son bajitas. So you see, if Jesus would have stopped anywhere else Entonces, si Jesús hubiera parado en otro lugar, y no específicamente ahí, where there was a palm tree donde hubiera habido una palma, una palmera, or any kind of tree, o cualquier otro tipo de árbol, do you think Zacchaeus would have been able to climb it? ¿tú crees que Zaqueo hubiera podido haber trepado, no sé cómo se dice, subido al árbol? That's No. why when God does something, he does it so perfect. Por eso es cuando Jesús hace algo, lo hace tan perfecto. Even his encounters with you are so perfect Hasta los encuentros contigo son perfectos. because the branches are so low. Porque las ramas del sicomoro son tan bajas He didn't have to make an que effort. no tenía que hacer un esfuerzo para treparse al árbol hasta arriba. The only thing he had to do Lo único que él tenía que haber hecho o hizo show his vulnerability es enseñar su vulnerabilidad. by jumping as a kid into every branch. Saltando como niño entre cada rama, As I could step up into this seat. así como yo me puedo subir a esa silla. And I imagine that he probably went from this height to a higher height. Y yo me imagino que de ahí se subió a una más grande. And I could imagine like the Mario Brothers Y me puedo imaginar como han jugado Mario Bros, que es like pum pum pum, when they just jump back and forth, cuando va para arriba para That's abajo. what I see. Eso es lo que yo veo. Because Zacchaeus, Porque Zaqueo, inside of him, dentro de él, needed an encounter with God. necesitaba un encuentro. It's love so deep and so great Y su amor es tan profundo y es tan hermoso that he presents himself in every moment of your life. que él se presenta ante ti en cada momento Not de only tu in the vida. victory time, No solamente en las victorias, but when you're alone, pero cuando estás solo, when your household is a mess, cuando tu casa es un caos, when you feel that no one loves you and no one wants you, cuando sientes que nadie te ama y nadie te ve, when you feel that you might have everything, but at the same time, you haven't gained anything inside. cuando te sientes que lo has ganado todo pero al final no tienes nada adentro. We see this over and over again. Y vemos esto una vez y otra vez. We see Steve Jobs.
Vemos, por ejemplo, a Steve Jobs, He had everything. el creador de Apple. Él tenía todo. He had all the money in this world. Todo el dinero del mundo lo tenía. But sickness came into his life. Pero la enfermedad vino a su vida And everything was taken away. y todo se le fue quitado. You see, God doesn't want you only to succeed in your life that we live here. Entonces Dios no quiere solamente que tú seas exitoso en la vida que tú vives en este mundo. He wants you to take him home. Él quiere que te lo lleves a tu casa. He wants to change your life. Él quiere cambiar tu He vida. wants to change your kids. Él quiere cambiar tu He wants to change your ways of Él quiere living. cambiar tu manera de vivir. We can't become people that just come to church No podemos and just seguir praise siendo the Lord la for gente- an hour, Gente go que back viene home. a la iglesia y ora un ratito y And live adora a un ratito repetitive life. y se va a su casa a vivir su vida como quiere. I don't want to be a religious person. Yo no quiero ser un religioso. I don't want to be a Sadducee. Yo no quiero ser un saduceo. No quiero ser un fariseo. I don't want to be a Pharisee. I don't want to be a Pharisee. It doesn't matter how people view you. No importa cómo la gente te ve. It matters how God sees you. Lo que importa es cómo Dios te ve. And you caught his attention today. Y hoy tú llamaste su atención. Why? Because in the most darkest moments of your life, ¿Por you qué? found him. Porque en los momentos más oscuros de tu vida tú lo encontraste. And that's why you're here. Y por eso estás aquí. But God was telling me Pero entonces Dios a mí me estaba diciendo, is I need a church necesito una iglesia that not only seeks me one day. que no me busque solamente un día. I don't need a church that sees me every month. No necesito una iglesia que me busca solamente cada mes. I need an individual that takes me home. Necesito una iglesia que me lleve a su casa. Un individuo que me lleve a su casa. That's why we see the life of a Christian person Por eso cuando vemos la vida de un cristiano, that is so different from church and home. que es tan diferente la vida que vive afuera que la que vive aquí en la We iglesia. live a double life. Vivimos una doble vida. We live victories only Sundays, Solo vivimos en victoria los domingos. but we're not accustomed to living triumphs during the week. Pero entonces, ¿qué de las victorias durante la semana? Don't you want to win every day? ¿No quieres tú ganar todos los días? Doesn't the word of God says I could do all things through Christ who gives ¿No me dice la strength? Biblia que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Haven't you heard that scripture? ¿No has escuchado Filipenses Haven't you 4:13? understand that the word of God is only for the brave? La palabra de Dios es solo para el valiente. Aren't you just tired of just living? ¿No estás cansado solo de sobrevivir, de vivir? Aren't you just tired of living a life of routines? ¿No estás cansado de la rutina? We have to wake up. Tenemos que despertar. I dare you to move. Yo te reto a que te muevas. I dare you to do things that you haven't done. Yo te reto a que hagas cosas que nunca has hecho. Brother, you are not too old to preach. Hermano, no estás muy viejo para predicar. You know what? ¿Sabes You, qué? you are not too small to be heard. No eres demasiado pequeño para que la gente te escuche. You weren't intended to be just another person in this world. No fuiste creado nada más para ser alguien más, hacer bulto en You este have to mundo. wake up. We Tú have to tienes wake que up. despertar, tenemos que despertar. Zacchaeus dared. Saqueo se atrevió a subirse a ese árbol. No sé qué son las cosas que tienes I que really hacer do not know what things you need to do porque no conozco tu vida. because I don't know your life. No conozco las cosas o el trasfondo de tu familia. I don't know the background from Pero your ¿sabes family. quién sí lo sabe? But you know who knows it? Es Dios. It's God. No sé quién fue el que abusó de ti. I really don't know who abused you. No sé quién hirió tu I corazón. don't know who hurt you. No sé qué se aprovechó. I don't know who took advantage No of sé you. quién te dijo que eras un idiota. I don't know who told you you're an No sé idiot. quién te tiró al piso I don't know y dijo who que no dragged you. estuvieras para nada. I don't know who brought you down. Pero ¿sabes qué? But you know Así what? estaba Saqueo. Zacchaeus was like that. Él tenía todo en esta vida. He had everything in this life, Pero la gente lo veía de arriba hacia abajo. but people looked down to him. Nadie lo veía ojo a ojo. Nobody looked at him eye to Porque la eye gente lo odiaba. because people hated him. Porque la gente pensaba que él no valía nada.
Because people thought he didn't have any Porque la value. gente a veces piensa que nosotros no tenemos valor. Because that's what people think sometimes. Porque hay That we're not relaciones que a enough. veces estás en relaciones tóxicas. Because sometimes donde you're in las personas toxic piensan que tú no relationships eres nada y and que solo people estás think that con you're ellos. nothing, Porque and that's no encuentras amor. because you don't find love. Dios es el que te da el amor perfecto. God is going to give you the perfect love. Dios es el que ha escuchado tu clamor. He's the one who heard your Él está pasando por Jericó. Él está He's pasando por passing GBC. by GVC. Porque él escuchó Because un he heard- crowd of- He's heard a crowd of Zacchaeus. Él escuchó una multitud de saqueos en GVC. We don't know his story. Y nosotros no sabemos la historia de Saqueo. We don't know if he had problems because of his height. No sabemos si él tenía un complejo por su estatura. Pero en ese momento que se subió But in that moment when he climbed that tree, esa desesperación that desperation inside of him, por encontrar algo más that que desperation to dinero, find something else than money Status. and richness and status, él se atrevió he a creer. dared to believe. A pesar que no era lo que Despite that he was- necesitaba hacer para la demás gente. Despite that was not what he needed to do for the others, it was for himself. Él creó. He believed. Yo me imagino que era I can imagine, it was a battle, internal battle. era una batalla interna. Digo, And I say, Zacchaeus probably had this conversation. y probablemente Saqueo había tenido esa conversación interna And he con said- él mismo y dijo, Should I get up me subo, or should I stay? me quedo acá abajo. Should I let everyone know that for everyone it is easy to see, but I can't? ¿Será que le dejo saber a los demás que para ellos es fácil buscar, pero a mí me cuesta el doble? Yo tengo que subirme al árbol. Yo te digo porque yo lo viví. And I'm telling you this because I went through that. Voy a contar un testimonio. I'm going to give you a testimony. Something that's very personal. Es algo que es muy personal, But I need to say it pero te lo tengo que decir because it is part of this. porque es parte de lo que estoy hablando. As you see, I am very short. Como tú puedes ver, yo soy chaparrito, I'm not high. I'm not in a high place. no soy alto. At the age of 17, Cuando yo tenía 17 años, I had this thing that I wanted to be tall. yo quería crecer. Tenía esta cosa que yo quería crecer. All my friends were taller than me. Todos mis amigos eran más altos que yo. I was made fun of. Y todo el mundo se burlaba de mí por ser chaparro. And even though I would smile at the jokes, but Y aunque internally, yo me reía de la burla, it was painful. pero dentro de mí me dolía. Era mi aguijón. Y un día despierto y le digo, Señor, And one day I wake up and I say, Lord, yo te he dado mi vida. I give you my life. Yo te sirvo. I serve you. Yo te doy todo lo que soy. I give you everything I am. Pero ¿por qué no me haces crecer? Why I haven't grown? ¿Por qué no puedo tener la altura de los demás? Why I cannot be the same height as the others? Y llorando le decía, Señor, And I used to cry. I was like, God, please make me grow. ¿qué te cuesta? Come on, you're almighty, all powerful. Yo conozco, he visto. I've cómo tú seen, haces I know, milagros. have you, all your miracles. Y ese fin de semana And that weekend, tuve como algo con el Señor y le dije, Señor, pues si no vas a orar, it's fine. Pero como Yo- decía Eileen, perdón, María, que a veces nosotros we wanna punish God for not doing what we want Him to do. y yo esa mañana, pues le dije al Señor, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Si no me quieres hacer crecer, pues ya, allá tú. And I Me remember enojé. it was a Sunday.
This was on Friday. Y yo me acuerdo que eso fue un viernes y luego el domingo. The church I was attending, I used to be the drummer. En la iglesia a la que él iba, él era el baterista. And they invited this preacher. Invitaron a este predicador. I just remember his last name. Solo me acuerdo de su apellido, de la Garza. No era el que hacía puppets, no era. No era el que Hay hacía a uno que veces hace títeres. Hay uno que hace títeres, no era ese, era otro de la Garza. Y yo me recuerdo que yo estaba tocando And I remember I was playing the drums y él comienza and he started a predicar. to preach. Y veo cómo gente estaba siendo sanada. And you know, there was people that was being healed. Gente que tenía cosas People y Dios se los that quitaba, had los things that, sanaba. and God took it away from them. You know, he was making miracles. Yo vi un niño, I saw a kid, a baby, it was a baby que tenía una bola en el estómago. that had like a lump in his Y que stomach. el predicador oró And the preacher y prayed se fue and he went in away. front of my eyes. Enfrente de mí, yo lo vi con mis ojos. Y yo me sentí como Zaqueo. And I felt like Zacchaeus. Yo dije, si solo puedo tomar la atención de él, If I can just get his attention, si él me puede ver, if he can see me, él me puede curar. de lo he que can ando. heal me. Y tenía esa conversación que yo me imagino 100%. And I had that internal battle, you know, like, Y dije, and I si yo said, me paro, if I stand up, todos se van a reír. everyone is gonna make fun of me. ¿Y qué creen? And guess what? Me paré. I stand up. ¿Se rieron? Did they laugh? Yes. Sí. Y en ese momento, And at that moment, ese predicador that preacher comienza a hablar started talking cosas tan íntimas de mi vida. like so many internal and intimate stuff dijo, about me. And he told me, El Señor te va a dejar crecer. God is gonna allow you to grow. Antes de hacer eso, my knees popped. And before he said that, Knees popped. mis rodillas tronaron. He said, I'm going to pray for you. Y me dijo, voy a orar por ti. And the whole congregation stood up. Y toda la congregación se paró. And they brought two young men. Y trajeron dos jovencitos. One that was way taller Uno que era demasiado alto and one that was tall. y uno que era alto. More taller than me. O alto, más alto que yo. But I dared. Pero me atreví. I dared to show my vulnerability. Me atreví a enseñar mi vulnerabilidad. Because I know that desperate times Porque yo sé que en tiempos desesperados, de desesperación, we try to find a solution. tratamos de encontrar una solución. But the solution that we mainly find Pero la is out of solución que God's will. encontramos es la voluntad de Dios. Well, everyone está viéndome, pero ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? And then everyone is looking at me like, okay, finish the story. We need to know what happened. Oran por mí. They pray for me. Y el pastor dice, el predicador, And the preacher said, I don't want no one to close their eyes. no quiero que nadie cierre sus ojos. And we're going to pray for this young guy. Y vamos a orar por este jovencito. So everyone, I'm the only one that's with their eyes closed is myself. Ahora, el único que tenía los ojos cerrados en ese auditorio era yo. Bueno, era él. And I was crying. Y estaba llorando. And you hear Y yo escuché a noise un ruido that was in synchronicity. Un ruido sincronizado, That was like this. que era así como... And then people were crying. Y la gente empezó a llorar. You might not see me 6 foot. Y tú, obvio, no soy 6 pies. Maybe I'm not 5'8", A lo mejor no soy 5'8". but that moment, Pero en ese momento, God made me grow.
Dios me hizo crecer 4 inches. 4 pulgadas. And I'm not lying to you, Y no te estoy mintiendo porque tengo 2 testigos. porque tengo 2 testigos. El hermano Jaime y su esposa. El hermano Sister Jaime and his wife are witnesses of what happened that day. Ellos vieron They saw con sus propios ojos with their own eyes que un niño de 17 años that a kid, a 17-year-old, puede llamar la atención de un can, rey can todopoderoso. catch God's attention. ¿Cómo crees que Dios no puede escuchar tu clamor? How, why he can ¿Cómo crees que Dios no puede escucharte He desde can su hear santo monte? you. He can hear you from his throne. Él ha escuchado cada dolor, cada He conversación, has heard every cada pain, every injusticia conversation, que la every gente te ha injustice hecho. that people has done to you. Pero la cosa es que no podemos crecer de eso. But the thing is, Porque you solo cannot estamos grow out of it. acostumbrados de vivir una vez con Cristo Because y we no only todos los live días. one day out of the week with Christ and not every single day. We have to wake up. Tenemos que despertar. Zacchaeus was a man Saqueo era un hombre that dared to climb. que se atrevió a escalar ese And for the árbol. very first Y time, por primera vez, he didn't see looking up. por primera vez en su vida no tuvo que He levantar su cabeza actually para ver. ascended. Él se puso a la Ascendió. altura, se ascendió He ascended to another level. a otro nivel. Esta representación significa lo que Dios iba a hacer con su vida. This represents what God was going to do to his life with his life. Él ya no más iba a vivir acá. He was not going to live over Él here. proféticamente ascendió diciendo: Cristo, quiero que me lleves a otro nivel. He was Quiero vivir la manera que tú quieras que viva. He was doing a prophetic act when he climbed that tree and saying, I'm not going to live here no more, Jesus. I'm going to go up. You're going to lift me up. What are you doing today? ¿Qué vas a hacer hoy? What are you going to say? ¿Qué vas a decir hoy? What will be your actions? ¿Qué acción vas a tomar hoy? What are you going to tell the King of Kings? ¿Qué le vas a decir al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Maybe we don't have the words. A lo mejor no tenemos las palabras. Maybe we don't have the ability to A lo mejor no express, tenemos la habilidad de expresarlo. but He's our maker. Pero Él nos hizo, Él nos creó. For the very first time He saw, Y por primera vez Él vio. I don't think He climbed high. Yo no creo que Él subió hasta el árbol arriba. I think He saw eye level. Yo creo que Él ya podía ver ojo a ojo con la gente. And that's where Jesus says, hey, Y por eso Jesús dice, Saqueo, Zacchaeus. Saqueo, what you doing? ¿qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? But Jesus knew. Porque Jesús sabía. Dios sabe lo que tú pasas. God knows what you're going through. Dios sabe tus batallas. He knows your battles. Él sabe las cosas en casa que se tiene que hacer. He knows what it needs to be done at home. Y le dijo, ven, And he said, hey, come, come here, Zacchaeus. vente para acá, Saqueo. I want to go to your home. Quiero ir a tu casa. I know no one wants to go to your home, Yo sé que nadie quiere ir a tu casa, but I do. pero yo sí. I want to sit down. Me quiero sentar contigo. No es que Jesús quería ver dónde vivía o qué hacía. It's not that Jesus was like trying to be nosy and go to his home. He wanted to talk Quería hablar con Saqueo, to this lonely person. con esta persona solitaria. And when you do this, Y cuando tú haces hear me out, esto, when you invite and take Jesus escúchame, home, cuando tú invitas a Jesús a tu casa, there are 4 things that hay happen. 4 cosas que pasan. Say it with me. 4 things that happen. Repite conmigo, 4 cosas pasan cuando invito a Jesús a mi casa. These 4 things. First one is there is healing in your home. La primera cosa que sucede es, hay sanidad en mi casa.
If we could go to Mark 1, 29 to 31. Y en Marcos 1:29 al 31 dice: As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her by the hand and helped her up. The fever left, and she began to wait on them. Marcos 1:29 dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. So you see, when you take Jesus home, Entonces cuando tú llevas a Jesús a tu casa, there is a purpose. hay un propósito. Things happen. Cosas suceden. Nothing stays the same anymore. Nada se puede quedar igual. When Jesus is at home, Cuando Jesús está en casa, everything is healed. todo se sana. Relationships between Relaciones wife and husband. entre matrimonios, Relationship between your kids. relaciones entre hijos y padres. Physical. Físicamente, hay una sanidad física. God wants you to experiment this. Dios quiere que tú experimentes esto en tu Not to casa. hear about it. No que lo escuches, Because we all say, oh man, God heals that person's. But I've never seen God do porque it in todos my life. decimos: ay, qué padre, el Señor sanó a tal familia, pero no lo experimentamos. Why? ¿Por qué? Because we don't take him home. Porque no nos llevamos a Jesús a la casa. We're used to having Jesus like a coat. Lo tenemos como un abrigo a Jesús. Maybe a lot of you guys don't know, but Mr. Rogers, if the ones that know Mr. Rogers, No sé si ustedes conocen Mr. Rogers. era para los niños. Él It was for the kids. entraba a su casa. He used to go into his home He would take off his jacket, y se quitaba su chamarra entraba al closet, y abría la puerta del closet. se ponía su new cardigan, no era jacket, era cardigan. Se ponía un cardigan, un suéter, Se ponía los zapatos se ponía los zapatos y se sentaba. y se sentaba. Pero el momento que se iba, Pero cuando ya se iba, se quitaba todo, se quitaba todo otra vez se ponía otras vestiduras y se y iba. se ponía la chaqueta de... Amén. And that's what we do. I'm sorry. I'm translating. That's what we do. Y eso hacemos. Hemos acostumbrado a tener Jesús como una chaqueta. We just wear Jesus as a Solo nos los jacket. ponemos el momento que entramos y los quitamos cuando Sundays, salimos. we wear Jesus. And then once we out, we ¿Y just cómo esperamos hang vivir en Jesus. triunfo cuando no lo podemos sacar de este lugar? How we can live in victory if we cannot take out Jesus and we take Jesus out of this place? ¿Cómo? How? ¿Cómo quieres ver que Dios triunfe en tu vida? ¿Cómo quieres ver que Dios se haga real How en do ti? you want to see the victories and how do you want to see Jesus become real in your life Pero if you ¿sabe don't qué, take hermano? take him No es within nuestra you? culpa. It's not our fault. Pero no es nuestra culpa. It was the generation before Fue la generación anterior that taught us that way. que nos enseñó así. Because there was parents Porque hubo padres that were one thing in church que fueron una cosa en la iglesia and another thing at home. y otra cosa en casa. When there were all smiles here, Cuando era todo but sonrisas there was aquí abusive y relationships at había home. abuso en la casa. I'm sorry Perdón. if there was people that took advantage of you. Perdón si alguien abusó de ti o se aprovechó de ti. I'm sorry Perdón if people si alguien that said they were people from God que dijo que era cristiano and hurt you te lastimó. and Perdón. scarred you. Te lastimó. Te hirió. Jesus wants to bring healing to your. Jesús quiere traer sanidad a tu casa. He wants to bring healing to you. Él quiere traer sanidad a tu casa. Number 2, Número 2. there is salvation. If we could go to Luke 5:29. La segunda cosa que pasa cuando Jesús entra en tu casa, hay salvación. It says, then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors. Oh my God, tax collectors, a huge crowd of tax collectors, and others were eating with them.
But the Pharisee and teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" And Jesus answered to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinner to repentance." Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había ahí un grupo numeroso de recaudador de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: "¿Por qué comen y beben ustedes con recaudador de impuestos y pecadores?" "No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos", contestó Jesús. "No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan." Oh my God. Ay, Señor. We qualify for this. We qualify. Nosotros calificamos para esto, para salvación. God didn't come for the perfect. El Señor no vino por el perfecto, He didn't call for the righteous. no llamó al justo. Oh no, yo voy a servir al Señor hasta que ponga todo bien en mi vida. I will serve the Lord until my life is fixed and everything is right in my Ay, life. yo no sé por qué van a la iglesia I cuando hay really don't gente know tan why they hipócrita como yo. go Digo, to hipócrita. church. I don't know why they go to church if there is a lot of hypocrites at church, like me. I'm sorry, not like me. The thing here Lo que pasa aquí is that when I see this, es que cuando yo veo esto, he was in the house of Levi. Who was Levi? él estaba en la casa de Levi. ¿Quién era Levi? Who was it? Tax collector. Who was the tax collector? He has another name. Who? Who? No. What was his other name? Mateo. It was Matthew. He came for the sick. He came for the one that was never seen. Él vino por el que nadie veía. Él vino por mí. He came for me. Él vino por mi casa. He came for my home. Él vino para lo más imperfecto. He came for the imperfection. Él no vino para ver, oh, él es el que se ve que trata de servirme. Voy a ir allá. He's not saying like, oh, he's trying, let me go there. Él vino cuando nosotros estábamos tirados y desnudos. He came when we were like on our lowest. He came He came, When no one él saw vino us. cuando nadie nos vio and he took us in his arms. y nos tomó en sus brazos. So cuando Dios, when God comes to your home, Y entonces cuando Dios viene a tu casa, he brings salvation. Él trae salvación. 3, 3. joy is restored. El gozo es restaurado. Cuando te llevas a Jesús a tu casa, el gozo es restaurado. I'm going to summarize it really fast. Lo voy a resumir. This is Mark 5:21 to 43. Este es Marcos I'm gonna paraphrase 5:21. Lo voy a parafrasear. So, la tarea va a ser, ustedes van a leer esos últimos dos textos. Your homework is to read those last two. It's Mark Nos deja 5:21 saber qué es lo que hizo. to 43. And then you let me know what the word did in your life. So the summary, El resumen, it says, Jairus, a synagogue ruler, begged Jesus to come to his home because his daughter was dying. On the way, the girl passed away. When they arrived, Jesus told the mourners she was only sleeping, and by taking the girl by hand, he commanded her to get up, restoring her life. You see, when everything seems dead, entonces cuando todo parece muerto, when your relationships feel cuando tus that they're no relaciones more, parecen que ya no, when you feel that your career cuando sientes que tu carrera, tu profesión is dead, ya murió, when you see no more life cuando ya no ves vida and you see people crying for you, y ves que la gente está llorando por ti, that's not your end. ese no es tu fin, That is just your beginning. ese es tu comienzo. Because when Jesus came in,
Porque cuando Jesús entró a la casa sacó a todas estas de Jairo, personas, he took out all the people from the home. everyone that was crying, Everyone that was crying. Todos los que estaban llorando. todo, lo sacó. He took them out. And he said, Y él dijo, let me show you déjame te enseño what faith can do. lo que la fe puede hacer. Let me Lo show que you fe when you puede put your hacer. trust in me, Déjate enseño lo que pasa cuando tú confías en mí. all is not lost. No todo está perdido. He gets this girl's hands Y él le toma la mano a la hija de Jairo and he says, wake up. y le dice despierta. He says, wake up. Y le dice despierta. Dios está diciendo, wake up. God is telling you today, wake up. God is restoring your finances. Dios está restaurando He's tus in your finanzas. home. God is restoring relationships. Él está restaurando tus when you take them relaciones home. cuando tú lo llevas a tu God is casa. restoring. Dios quiere restaurar, But the only thing you have to do pero lo que tú tienes que hacer is be sure that ending this service, es estar 100% seguro que terminar este servicio you are taking him. te llevas a Jesús a tu casa. And the last one Y la última cosa is when you take him, grace and forgiveness is given. y la cuarta cosa que pasa cuando llevas a Jesús a tu casa, en tu casa entra la gracia y el perdón. Luke 7:36-50. Paraphrase it also. You guys will have to read. I'm sorry, I'm making you read. But this is very important. Ok, yo lo voy a parafrasear, es Lucas 7:36 al 50, pero ustedes en casa lo van a leer, es su tarea. Simon, the Pharisee's house, Jesus accepted a dinner invitation at the home of this Pharisee. During the meal, a woman known for living a simple life of sin came to Jesus and washed Jesus' feet with his tears and dried it with her hair, anointing him with perfume. It says Simon judged this woman, the Pharisee, not Peter, Simon. Simon the Pharisee judged this woman for doing an act that was so revolting to him, but was so needed for her. Jesús entra a la casa de Simón el fariseo, no Simón Pedro, Simón el fariseo, y una mujer que cometía pecado lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello y los ungió con su perfume. Él lo vio como algo no necesario. Lo vio que esta mujer se estaba degrading herself. Y entonces vieron como que la mujer se estaba degradando al hacer esto con Jesús. Pero no era algo que ellos necesitaban ver, era algo que ella necesitaba hacer. But she did not do it because the disciples needed to see that. She did that because it was something that she needed it to do for Jesus. She needed to show Ella necesitaba enseñarle that the greatest person in history que la persona más importante deserved all her en la tears, historia merecía todas sus lágrimas. because the joy that came into her Porque el gozo que vino sobre ella, sobre esta wasn't mujer, a joy that men had given her. no era un gozo que algún hombre le había dado. It was because it says that she lived a sinful life. Porque la Biblia dice que ella era pecadora. So she never felt this love of man before, Entonces quiere decir que ella nunca había sentido este amor. but she felt it with the Lord. Pero ella lo and sintió in con this Jesús, universe. que vino a esta tierra. And God gave her forgiveness. Y entonces Dios le dio el perdón. So this is what our house needs. Entonces eso es lo que nuestra casa necesita. Grace and forgiveness. Gracia y perdón. All this was brought to Zacchaeus' home. Y todo esto fue lo que Jesús trajo a la casa de Zaqueo. He brought healing. Él trajo sanidad. He brought salvation. Él trajo salvación. He restored joy. Él restauró el gozo Gave grace and y dio forgiveness. gracia y perdón. That is what God wants to do. Y es lo que Dios quiere hacer en tu casa.
He's not forcing you Y today. no te está forzando hoy. He is passing by. Él está pasando como iba pasando cuando But se are you encontró willing to dare? con Saqueo. Pero tú te vas a atrever como Saqueo. Are you gonna jump into that tree? Vas a saltar en ese árbol y a escalarlo. And maybe Jesus is looking at you. Y Jesús te va a empezar a ver. And maybe He wants you to do something out of your norm. Y a lo mejor Él quiere que tú hoy hagas algo que nunca has hecho. Para todos los tímidos, For all the shy. maybe you're gonna have to shout. Say, A lo mejor vas a tener que gritar. hey, Jesus. You know, maybe you're shy and you're always No. like, You're gonna have to shout. Not, hey. vas a tener que empezar a gritar. You're gonna say, Vas a Jesus, tener que empezar a decir, Jesús, Jesus. Jesús. He hears you. Él te escucha. Jesus. Jesús, I need you. te necesito. Come to my home. Ven a mi casa. Stay in my house. Quédate en mi casa. Take every room. Tómate todos los